Para continuar con la jornada de hoy, daremos inicio al último panel del cuarto Encuentro Internacional de Educación Superior Universitaria, Reforma Universitaria Peruana, Avances y Agenda Pendiente 4 años después. Para ello, invitamos a Mariana Rodríguez, presidenta de la Red Laureate Perú, Jorge Alba, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, y Roel Sánchez, rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, al escenario. Moderará el panel Rocío Quispe, directora de Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Con todas y todos quienes nos acompañan en esta tercera jornada del cuarto Encuentro Internacional de la Educación Superior Universitaria. Como bien lo ha mencionado en la ponencia que acabamos de oír todos, nos encontramos en el cuarto año de la reforma. Sin embargo, vamos a iniciar este panel tomando en consideración, haré un relato de todos los temas que hemos desarrollado en estos 3 días para poder hacer una reflexión respecto a la reforma en este cuarto año. Iniciamos con el primer tema respecto a la pertinencia y la calidad en la educación superior en nuestro país. Se dieron a conocer aspectos fundamentales que probablemente aún no están siendo tomados en consideración y debían ser puestos sobre el tapete con la finalidad de lograr, en efecto, una pertinencia en el nivel de educación superior. También se abordó el tema de la inversión en educación superior en el aspecto de información y otros factores respecto a la toma de decisiones. Ello ha permitido poner también sobre el tapete dónde se orienta la inversión en la universidad, tanto en la universidad pública como en la universidad privada. El otro tema abordado es el de la educación a distancia y el aprendizaje virtual. Un escenario formidable porque nos permitió poder evaluar la disponibilidad de recursos que no necesariamente deban estar presentes, sino que también existen otras posibilidades de hacer internacionales y tener otros accesos a la educación superior a nivel global. Abordaron el tema de universidades competitivas y el desarrollo de capacidades para la investigación, básicamente en el tema del desarrollo tecnológico e innovación. También fue muy rica la discusión respecto a la gestión docente, cómo gestionar la carrera docente en nuestro país y cómo identificar el perfil del docente, que considero yo generó también un buen espacio de reflexión, sobre todo porque abordaron el tema del compromiso del docente en la formación del alumno. Bueno, ellos son y los padres quienes depositan toda su confianza para revertir una situación de sus jóvenes hijos, ya pensando en que estos sean profesionales y probablemente tengan una historia mejor. El día de hoy estuvimos presentes en la Feria de Investigación, Desarrollo e Innovación y fue realmente formidable poder encontrar el desarrollo de tanta investigación en la universidad pública. Consideramos que estos espacios son formidables porque no solamente permite a la universidad mostrarse, sino también saber qué hace la otra universidad y generar alianzas. Probablemente muchas universidades trabajan como islas, pero en estos espacios se dan cuenta de que sí pueden ser complementarias. Y eso obviamente ayudará a que los pasos que probablemente se visionaban demasiado largos, en realidad terminan siendo cortos porque sí buscamos una integración como tal. Y finalmente llegamos a la reforma universitaria. Esto significa de que dentro de los 4 pilares que sostienen la reforma universitaria, también el Estado desde el Ministerio de Educación ha desarrollado intervenciones muy importantes. Y el panel que nos toca abordar ahora básicamente es cuáles son los avances y la agenda pendiente. Y sí desearía escuchar de la parte de la universidad pública y también del enfoque de la universidad privada, iniciando de cuáles son las reflexiones que trajo consigo
el reto de la reforma universitaria y finalmente, si tuviésemos que hacer dos prioridades, ¿cuáles serían aquellas dos prioridades que centren los esfuerzos que debe desarrollar la universidad en los próximos años, probablemente no siendo demasiado visionarios, pero sí teniendo algunos aspectos concretos con respecto al bicentenario que está muy próximo? Es la primera pregunta que lanzo. Inicio con el doctor Roel Sánchez, rector de la Universidad Nacional de San Agustín. Luego pasaremos con el doctor Alba, también con Mariana Rodríguez, y finalmente haremos una segunda intervención para luego pasar con las preguntas del público, que saludo el compromiso que han tenido en venir y estar los 3 días acá nutriéndonos mucho. Por favor. Buenas tardes, distinguido público, y saludar también a las autoridades presentes aquí en el panel y felicitar a Minedo por esta organización del cuarto encuentro internacional universitario. El segundo se realizó en Arequipa y de hecho que hay muchas experiencias que podemos contar. En relación a lo que nos plantean sobre aquí que a partir de un quiebre, definitivamente la promulgación de la nueva ley universitaria 30-220 genera un despertar en la universidad pública. Si bien es cierto, en los primeros años, en el caso, por ejemplo, de nosotros de la Universidad Nacional de San Agustín, demoró esto hasta diciembre del 2015 el contar con nuevas autoridades, porque ustedes conocen, pues teníamos ahí ya un devenir de autoridades que había ya una secuencia. En el caso de la UNSA creo que estaba programado hasta 2050 quiénes iban a ser. Entonces, eso definitivamente generó todos estos problemas de adecuación a la nueva ley universitaria. Pero a partir de ello, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando asumimos desde el 22 de diciembre de 2015, lo primero que vamos a hacer es un corte, es decir, cuál es la línea base sobre la que estamos partiendo la gestión. Y obvio, cuando vamos a ver, por mencionar un caso en el tema académico, no contábamos con un modelo educativo de la universidad. Encontramos un documento que data del año 97 que decía Política de Desarrollo Universitario, pero ahí quedaba. Cuando vamos a ver el tema de investigación, definitivamente la línea base, el estudio de línea base que se realiza nos arroja que el 75% de nuestros laboratorios eran obsoletos, no servían. Había equipos que datan del año 1940, sobre los cuales hacían práctica nuestros alumnos, por mencionar, ¿no es cierto? Entonces, obvio que la investigación era prácticamente cero, porque algunas investigaciones que se venían realizando estaban asociadas al tema de la buena iniciativa de los colegas docentes. Y mucho menos había pues la política abierta en lo que respecta pues a la apertura de la universidad con esa mirada global hacia la internacionalización. Y, obvio, mucho menos hablar de lo que es la responsabilidad social, no existía el concepto como tal dentro de la universidad pública. Lo que sí se daba era la responsabilidad o la proyección y extensión universitaria. Muy bien, a partir de todo ello iniciamos a trabajar nosotros con lo que implica el modelo educativo, articulando las funciones básicas de la universidad pública y seria como corresponde. Es decir, hablamos de lo académico, de la investigación, ligado a ello la innovación, el emprendimiento, la internacionalización, la responsabilidad social y la gestión universitaria en cuanto a su gestión administrativa, financiera, presupuestal, en fin. Entonces, en la gestión académica trabajamos el modelo educativo y ahí, en ese modelo educativo, obvio, se define cuál es el perfil del ingresante, cuál es el desarrollo de esa formación integral de nuestros educandos a partir de su formación profesional, la formación humanística, la formación en valores personales, ciudadanos. Y definimos también cuál es su articulación de este estudiante cuando se inserte a la sociedad como profesional y cuál entonces debe ser el derrotero en su contribución a ser agente de cambio económico, social. En el modelo educativo entonces viene toda la reestructuración académica y ahí nos encontramos con algunas brechas que en definitiva estaba asociada a la gestión administrativa,
que había presupuestos y no se ejecutaba como correspondía. Y bueno, hay que destacar ahí, por ejemplo, en estos convenios de gestión que hemos tenido con el Ministerio de Educación, que en el 2016 y 2018 nos asignaron un promedio de 14 millones de soles, nos permitió implementar laboratorios para el pregrado, nos permitió implementar también capacitaciones para los docentes y una política de internacionalización, que obvio sirvió de mucho porque ahí se sentaron las bases de lo que significaría las condiciones básicas de calidad en el tema académico. Sin embargo, hay una brecha pendiente que tenemos que, obvio, trabajarlo también con el Ministerio, que es cómo implementamos todos estos cursos generales, porque los cursos generales no se trata solamente de docentes o de asignaturas, sino lo que se trata es también de infraestructura y de condiciones relacionadas a lo que implica esta formación. Y ahí creo que es un sentir de todas las universidades públicas que tenemos esta dificultad. Sin embargo, como universidad no solo nos centramos en ser una universidad profesionalizante, sino que a nosotros nos interesa, más que todo ello, el tema de la investigación. Encontramos, por ejemplo, un fondo de 208 millones de soles desde 2004 que se habían acumulado producto del canon minero. Y en el 2016, podríamos decir, dimos el ejemplo en una alianza estratégica con Concitec en el destrabe del uso de estos fondos. Y que a la fecha, por ejemplo, obvio, partiendo del 2016, nosotros dijimos a nivel de Consejo Universitario que la investigación básica aplicada tiene que darse en los centros de investigación, en los institutos de investigación y en el posgrado. Y en el pregrado, es decir, en nuestros 59 programas de pregrado a nuestros 28.400 estudiantes, tenemos que trabajar allí la investigación formativa porque nos interesa generar semilleros de investigación. Bajo esa premisa y esa lógica de trabajo, entonces con Concitec aperturamos estos fondos concursables del uso del canon minero y que a la fecha nos ha permitido, por ejemplo, tener algunas cifras que hemos comprometido en el marco del 2018-2020, de acuerdo a nuestro plan estratégico institucional aprobado por CEPLAN, tenemos comprometido 176 millones de soles destinados a la investigación, de los cuales tenemos allí, por ejemplo, 140 proyectos de investigación de impacto regional y nacional, asociados con 30 millones de soles. Tenemos 3 programas de investigación piloto orientados a generar impactos ya de mayor envergadura. Por mencionar uno de ellos, por ejemplo, un programa en ciencias de la sostenibilidad que incorpora 21 proyectos de investigación en alianza con la Universidad de Purdue de Estados Unidos, donde abarcamos problemas vinculados a la región Arequipa, del agua, de los suelos, gestión ambiental, energía, seguridad alimentaria, a partir de incorporar laboratorios en lo que implica el laboratorio en mejoramiento genético, a partir de las técnicas CRISPR. Entonces, todo esto se incorpora en un instituto que se denomina Instituto Nexos, lo cual nos debe permitir al 2028, que cumplimos 200 años como universidad, para ser referentes latinoamericanos en ciencias de la sostenibilidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, en minería sostenible, que tenemos ahí una inversión significativa y estamos ahí trabajando el Centro Internacional de Investigación e Innovación en Minería Sostenible, articulando el concepto de economía circular y en alianza con la Universidad Tecnológica de Luleå, que es una universidad en Suecia que investiga mucho en Europa sobre estos temas, y con la Escuela de Minas de Colorado de Estados Unidos, lo cual nos debe permitir entonces también trabajar la problemática de la micro, de la pequeña y de la mediana minería, incorporando también el aspecto formal e ilegal de la actividad minera. Pero como universidad, entonces, ahí vamos a incorporar este centro internacional y adicional a ello, tenemos toda la política de emprendimiento, toda la política de innovación y hay 80 millones de soles que estamos destinando bajo la modalidad de fondos concursables para implementar e equipar 40 laboratorios, lo cual, todo este concepto, articulado al concepto del Discovery Park de la experiencia de Purdue, nos va a permitir a nosotros trabajar entonces lo que es el Parque Tecnológico UNSA. Todo ello articulado, por supuesto, a una política de la investigación, adicional a ello, la innovación, el emprendimiento, y de hecho no podemos tener una mirada solo local o nacional, sino ahí viene el tema de la internacionalización, que también nos ha permitido los fondos del Minedo en los años 2016, por ejemplo, trabajar lo que implica que nuestros decanos, 18 decanos más el director de la escuela de posgrado, hagan uso de
lo que es el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, o IGLU, asistir a Florianápolis, una isla muy atractiva en el sur de Brasil, y entonces poder ser capacitados y traer esa experiencia a la UNSA, y a partir de ello entonces también plantear programas de mejora en relación a lo que significa todo este tema de la gestión universitaria. Nosotros, la ley universitaria, muy positiva para el sistema de la universidad pública, particular experiencia que le estamos contando, y de hecho que la intervención del Ministerio de Educación con estos esquemas o fondo o modelo de gestión, convenio de gestión que se ha planteado, nos ha permitido, por ejemplo, superar los problemas que teníamos nosotros en la ejecución presupuestal, porque ahí se trabajó muy buena experiencia lo que se llamaba los tableros de gestión, el seguimiento de gestión, el monitoreo, y lo cual pues una ejecución de 75%, nuestra ejecución el año pasado llegó al 91.5%, claro, el resto es un tema de remunerativo y todo lo demás que se puede dar. Quiere decir que ese es el aspecto. Obvio que hay situaciones muy positivas y hay algunas situaciones también pendientes que se tienen que ir trabajando, que se tienen que ir abordando, como es, por ejemplo, lo que siempre nuestros docentes nos reclaman, el tema remunerativo, cómo va el proceso de homologación en relación a la remuneración de los magistrados o nuestro personal administrativo, aunque no le demos la importancia del caso, es muy valioso su labor que realizan para el funcionamiento de la universidad pública, y entonces su remuneración hace muchos años que no se ve incrementado en absoluto y que la norma no nos permite administrar aún nuestros recursos directamente recaudados y dar un bono de productividad al personal administrativo. Situaciones que necesitamos trabajarlo y poder avanzar. Pero en resumen, creo que las condiciones básicas de calidad, sobre todo de las universidades que han sido licenciadas, en el caso de la UNSA, con 10 años de licenciamiento, está garantizado, y esto nos debe llevar a la mejora continua que debe ser expresado a partir de la acreditación, y es ahí donde el CINEACE, por ejemplo, también tendrá que revisar sus estándares en relación a las carreras profesionales de ciencias sociales y humanidades, como por ejemplo nosotros en la UNSA tenemos carreras de artes, tenemos carreras de filosofía, literatura, antropología, que si lo vemos desde el punto de vista ocupacional probablemente no tenga campo ocupacional, pero desde el punto de vista del aporte de la universidad a la sociedad son carreras muy importantes. Podemos seguir hablando de estos temas, pero creo que ese es un primer aspecto que podemos dar nosotros en relación a decir que la nueva ley universitaria sí ha permitido un despertar y un accionar nuevo y una visión nueva del quehacer de la universidad, y ojalá que a partir de ello construyamos un sistema de universidad pública y que sea referente pues no solamente en el Perú, sino en el marco de lo que debe implicar las alianzas estratégicas entre la academia, el propio Estado, la empresa privada y la sociedad civil para contribuir al desarrollo. Muchas gracias. Es indudable la pasión que siente siendo el conductor de una empresa, de una universidad nacional, y nos relata todas las acciones que se han desarrollado en estos últimos 4 años, doctor Roel. Sin duda coincidimos en que efectivamente la reforma constituye un despertar de la universidad que nos ha permitido identificar que en muchos casos teníamos laboratorios que terminaban siendo museos y que no tenían pertinencia con la formación académica, y que definitivamente genera un reto. Y todavía existen temas pendientes. En esa misma línea, doctora Alba, por favor, usted coméntenos qué ha significado para la Universidad Nacional de Ingeniería estos avances en estos últimos 4 años de la reforma y cuáles serían las prioridades inmediatas a tomar en consideración. Muy buenas tardes. Yo quería en primer lugar agradecer la invitación para participar en este 4º encuentro internacional de educación superior universitaria. También quería felicitar a la Dirección General de Educación Superior Universitaria por su organización y la claridad con que ha tenido Álvaro Calado de presentar el resumen de todo lo que se ha avanzado. Queda poco que decir porque él ya ha dicho casi todo lo que tenía que decir en términos de lo que se ha logrado y que se ha avanzado. En general puedo mencionar que la Ley Universitaria 30.220, viéndolo de manera general, pues nos ha ayudado en cambiar a la universidad peruana. Existían universidades sin calidad ni investigación,
que no tenían profesores dedicados y que ahora se exigen de acuerdo a la ley, y alumnos que no podían competir en el mercado por su inadecuada formación. Creo que eso es un gran aporte, el de la Ley Universitaria 3220, y bajo ese esquema es que muchos de nosotros, rectores de las universidades públicas, los estamos trabajando. En general, entonces, puedo decir que la participación de la SUNEDU en las universidades, puedo hablar de las públicas porque provengo de una universidad pública, aunque he estudiado en universidades privadas, pero creo yo que el balance es positivo, ¿no? Han habido algunas dificultades técnicas al inicio, han habido marchas y contramarchas, pero como ya ha sido indicado, hay 54 universidades licenciadas y creo que ese es un tema primero de continuar con licenciamiento o cancelar a las universidades que no se van a licenciar. En este momento creo que se ha cumplido esa primera etapa del licenciamiento, pero falta la segunda etapa, que es lo que me han pedido que comente, y es que el Estado tiene que reasumir su responsabilidad. Hablando de la Universidad Nacional de Ingeniería, yo debo mencionar que solamente de nuestro presupuesto el 50% lo pone el Estado, el otro 50% lo tenemos que poner nosotros como recursos directamente recaudados. Llámese exámenes de admisión, servicios que se dan a terceros, el preuniversitario, y siempre hemos tenido, pues afortunadamente, la colaboración de nuestros exalumnos a través del patronato. Hace poco hemos inaugurado casi por $1 millón un coliseo que ha sido prácticamente donado por el presidente del patronato nuestro, que es el ingeniero Guido del Castillo Echegaray. Asimismo, en el pasado, el ingeniero Alberto Benavides de la Quintana donó un edificio para el Instituto de Materiales y Ciencias Afines, que si no fuese por esos donativos, pues no hubiésemos alcanzado la excelencia en esas materias. Entonces creo yo que es momento de reflexionar y de indicar que el Estado tiene que reasumir su rol de simplemente patrocinar o dar la oportunidad para hacer concursos y que podamos tener recursos. También debo mencionar que hemos tenido la cooperación de países amigos. El caso, por ejemplo, de Japón, que ha trabajado con nosotros en el CISMIT, Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, así como el INICTEL-UNI, Instituto Nacional de Investigación en Telecomunicaciones. El gobierno de Corea también es otro, a través de COICA, nos ha facilitado muchos recursos para la infraestructura en el pasado y el intercambio de profesores y la capacitación en el extranjero. El presidente Martín Vizcarra, por cierto, exalumno nuestro, con mucho orgullo, en su mensaje de anoche ha indicado que debemos tener un plan nacional de competitividad y para alcanzar esta competitividad y productividad es necesario que las universidades, y estoy hablando en función de las públicas principalmente porque de ahí provengo, tienen que colaborar con los gobiernos regionales y locales en establecer las metas y en ayudar y trabajar en conjunto para lograr el desarrollo de nuestra región y de nuestro país en general. ¿Qué cosa nos queda por delante? Bueno, miren, la acreditación que desafortunadamente la ley, 3 minutos, ¿me faltan o me quedan? Qué bueno, ya termino con una última intervención. En realidad la acreditación que la ley universitaria la dice voluntaria debe ser obligatoria. Y en ese sentido nuestra universidad, la Universidad Nacional de Ingeniería, nos hemos impuesto la tarea de tener la obligatoriedad de la acreditación del extranjero. Y hemos recurrido, en el caso de arquitectura, a la agencia RIVA del Reino Unido y en el caso de las ingenierías, a la agencia ABET, partícipe del Acuerdo de Washington, y hemos acreditado 21 de estas carreras, de las 28.
2 más están en camino este año, pero lo que sí a veces resulta extraño es que la acreditación con el CINEA se está demorando. No obstante que una acreditadora que ahora es miembro del Acuerdo de Washington, pero antes no lo era, que es ICACIT, sí automáticamente quien se acredita con ICACIT se puede acreditar con CINEACE. Pues bien, ICACIT ahora es miembro del Acuerdo de Washington, pero cuando se logró eso con CINEACE no lo era, ¿no? Nos parece una incongruencia, una inconsistencia. Esperemos que en esta sesión del CINEACE o la próxima, según me han informado, ya tendríamos la acreditación de estas 21 carreras con el CINEACE. Como queda poco tiempo, bueno, yo quiero decir que nuestro afán es el alcanzar la excelencia y creemos que esto se puede lograr y se está logrando. Todavía tenemos que situarnos un poco más arriba en el ranking latinoamericano. Esperamos llegar a estar en los primeros 100. Ahora, como universidad nuestra, estamos en el 128, pero creo que nos quedan unos caminos más adelante para seguir. En el puesto general de la Universidad Peruana estamos en el puesto número 4 y esperamos seguir hacia adelante. Entonces, sí, creo que la excelencia es importante. Tenemos que trabajar en este rango y estamos trabajando en función de alcanzar la excelencia a través de lo anterior. Un último comentario quiero hacer, y creo que esto lo pueden escuchar las universidades públicas en particular. Hemos implementado lo que en las universidades privadas le llaman la trica, ¿no? Es decir, a la tercera jalada se va a su casa a descansar un año el estudiante y nos ha dado muy buenos resultados. El promedio de la uni ha subido, ¿no? Y ahora tenemos más capacidad para que vengan más estudiantes, si fuera el caso, porque hay mucha gente que se desilusiona de la carrera, quizás no puede con ella, y entonces ya prácticamente no debería continuar. Y en eso yo sugeriría como una meta, ¿no?, de que eso se implemente, porque no todas las universidades públicas lo están haciendo. Y eso sería muy importante, creo yo, para mejorar el nivel de excelencia de nuestras universidades. Muchas gracias. Hola. Bien, el doctor Alba ha compartido con nosotros que, en definitiva, considera que la reforma universitaria ha generado un balance positivo en la universidad. Adicionalmente, ha tocado un aspecto muy importante, que es el desarrollar colaboración con los gobiernos subnacionales. Últimamente hemos visto que probablemente la academia ha generado un desvínculo con el quehacer de la sociedad y básicamente que el sector productivo probablemente no encontraba una respuesta inmediata de la academia. Me voy a adelantar un poquito de la segunda ronda, vayamos pensando cuáles deben ser los retos de la universidad al bicentenario, que estamos muy próximos. Sin embargo, ahora yo le pediré a Mariana Rodríguez que comparta con nosotros desde la óptica del sector privado qué ha significado al cuarto año la reforma universitaria y cuáles considera que deben ser las prioridades a implementar próximamente. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, yo represento 2 universidades, la UPC y la Universidad Privada del Norte, UPN, y quisiera dar una mirada del sector privado hacia lo que ha sido esta reforma. Todo esto, antes de la reforma universitaria, vivíamos un entorno de autorregulación. Es un entorno que tuvo sus pros, como ha sido mencionado, nos permitió que hubiera un crecimiento importante de la oferta universitaria, que estaba creciendo muy poco, y atender a las necesidades de una nueva clase media. También inclusión, y también permitió en cierta medida, y yo diría que bastante, la introducción de la innovación, porque surgieron nuevos modelos educativos respondiendo a las diferentes necesidades que se van generando. Sin embargo, el Estado no podía renunciar a su rol rector, y básicamente había renunciado a ese rol, porque también el contra de esta autorregulación fue que hubo mucho abuso de esa libertad. Y ese abuso que finalmente, digamos, con algunos actores abusando de esa libertad, provocaban que todo el sistema educativo no progrese y que fracase este modelo de autorregulación. Entonces entra a tallar el Estado con esta reforma universitaria
Yo coincido con los dos expositores o panelistas que me han precedido en que el balance es tremendamente positivo. Había una necesidad de que el Estado entrara a ordenar, a poner orden en un sistema desordenado, con mucho abuso de libertad y que no estaba cumpliendo condiciones básicas de calidad. Yo sí creo que había una necesidad de establecer una línea de base como la que se ha establecido y creo que era importante también que el Estado tuviera algún tipo de rol de supervisión y control. La única alerta que doy es que la tendencia que tenemos es siempre los péndulos, ¿no? De pasar de una situación de autorregulación que tiene sus ventajas, podríamos, si no tenemos mucho cuidado, si no tenemos cuidado, no estamos alertas, pasar a una situación de sobreregulación, en la cual le introduzcamos rigidez al sistema y comencemos a detener su crecimiento y expansión que sigue siendo necesaria. Pongamos obstáculos a la innovación, que es tremendamente necesaria, especialmente ahora que enfrentamos la cuarta revolución industrial. Entonces, quizás un llamado que yo haría es absolutamente de acuerdo con el balance positivo de la ley, creo que era pertinente, de la reforma que incluye la ley, pero creo que hay que estar alerta y creo que deberíamos ir natural al comienzo, quizás hacer paradigma de control que tiene que quedar, sin no olvidar que finalmente lo que se requiere es un Estado, una reforma universitaria que promueva, que impulse al sistema universitario a obtener estándares de calidad internacional. No nos vamos a conformar con las condiciones básicas de calidad. Lo que tenemos que hacer es impulsar a todo el sistema público y privado a alcanzar esos estándares. Esta reforma tiene dos componentes, básicamente, la misma ley universitaria que introduce un marco legal y la creación de una entidad que viene a ser la entidad tripartita entre el MINEDU, el Ministerio de Educación, la SUNEDU, la reguladora, y el CINEACE, que es la acreditadora. Hablando de la ley universitaria, yo tengo 3 camisas de fuerza que considero que sería pertinente modificar en la ley. Ha pasado muchísimo tiempo, me parece muy bien y saludo el primer esfuerzo de modificación de la ley, que significa la mejora. Yo tengo detecto 3 camisas de fuerza que me preocupan. La primera es el régimen de estudios. La ley ahora lo que hace es exigir un sistema semestral que obliga al estudiante a terminar su carrera en no menos de 5 años. O sea, no puede hacer una carrera en menos de ese tiempo. La cuarta revolución industrial está con una tendencia a la educación personalizada, donde vamos a tener estudiantes que van a ir avanzando al ritmo de sus propios talentos, de sus propias posibilidades. Entonces, creo que sería importante tomar en cuenta esto y pasar quizás de una semestral a ciclos y por créditos. La segunda camisa de fuerza para mí tiene que ver con requisitos docentes. Creo que es importante que se haya puesto a la maestría, en el caso del pregrado, como un requisito importante, pero no debemos olvidar que hay disciplinas emergentes. Y estamos hablando de una cuarta revolución industrial donde muchos de los trabajos que se van a dar en 5 o 10 años ahora no existen. Y eso significa que habrá muchas profesiones que ahora no existen. No podemos ir a espaldas de la necesidad de tener cierta flexibilidad con respecto a las credenciales docentes en caso de disciplinas emergentes donde las maestrías no existen y donde justamente se van a generar esas nuevas disciplinas. Y la tercera camisa de fuerza tiene que ver también con la educación a distancia, porque creo que si bien no se puede ir a rajatabla a decir se permite la educación a distancia al 100%, creo que poner un porcentaje como un 50% en la ley no es pertinente. Deberíamos abrir a que se permita la educación a distancia en la ley y dejar que el ente regulador vaya regulando que algunas carreras podrán ir a 100 y otras no, y que algunas será 30 y otras 50. Creo que nos hemos puesto una camisa de fuerza poniendo un número, un 50% arbitrario que no responde a nada en particular. Hay mucho desarrollo de inteligencia artificial, de simuladores que van a permitir que algunas carreras que antes no se podían dictar a distancia se puedan hacer. Luego, otra mirada del sector privado, por lo menos de las universidades que yo represento, tiene que ver con justamente la relación entre estas 3 entidades. El Ministerio de Educación, el CINEACE y el SUNEDU, que tienen que trabajar de manera articulada. Y creo que una de las cosas que saludo es que se haya considerado este sistema integrado de información, porque creo que todos hemos sido víctimas de los pedidos duplicados de información, perdemos muchísimo tiempo, hay muchos recursos. Yo creo que es muy importante que, digamos, estas 3 entidades se pongan de acuerdo, creen un solo sistema
y podamos tener información que sea recogida sin tener duplicidades y esa información se comparta. Además, que sea una información que sea transparente al público, a la sociedad, para que puedan conocer las realidades del sistema universitario. A veces tomamos decisiones sin evidencia y creo que es importante introducir más evidencia para que nuestros diagnósticos sean más reales y podamos implementar soluciones más efectivas, ¿no? Entonces, importante que los roles de estas instituciones sean claros y que no haya traslapes. Por ejemplo, el licenciamiento que corresponde a la SUNEDU y la acreditación que corresponde al CINEACE. Yo creo que es importante que la SUNEDU tenga este rol de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, pero creo que el CINEACE tiene que ser fortalecido. Está en un limbo, la verdad, que hace muchos años y no puede seguir así, porque la acreditación es la que hace que se cree un círculo virtuoso de mejora continua y que impulsemos a las universidades a no conformarse con las condiciones básicas y de la calidad, sino a aspirar a altos estándares de calidad. En el caso de la UPC, por ejemplo, ya eso sería una buena noticia para el rector de la UNI, sí nos han dado la homologación de la acreditación UAS que tiene la UPC, que es la primera universidad acreditada institucionalmente en el Perú, ha sido homologada por la CINEACE. Y me parece bien, porque lo que tenemos que hacer es no inventar modelos y empezarlos de cero, sino mirar lo que se hace, que funciona internacionalmente y tratar de traerlo hacia el Perú. Y porque al final lo que necesitamos es que las universidades que han pasado por el proceso de licenciamiento inicien y pongan su esfuerzo ahora en los procedimientos de acreditación. Una recomendación que yo he dado a la SUNEDU es que, y en general es que las universidades que logren acreditaciones institucionales, y supongo que algunas y muchas de ustedes estarán en proyectos de acreditación institucional, no tengan que volver a pasar por un proceso de licenciamiento. No digo que sea permanente y para siempre, pero podría, por ejemplo, considerarse un licenciamiento automático para las universidades que tengan y mantengan una acreditación institucional que la CINEACE haya homologado. Porque ambos procesos son engorrosos, requieren muchos recursos y no se puede estar duplicando esfuerzos. Creo que es importante que las instituciones que regulan y que son parte de esta reforma y que son sumamente necesarias y las considero sumamente necesarias, trabajen con criterios de objetividad, con criterios de predictibilidad y con una apertura a la diversidad de modelos, que es lo que demanda la época moderna. Al final, solamente quiero decir que es importante que este balance positivo debería lograr que los actores tengan tres elementos claves. Una gobernanza sólida, cualquiera que sea su modelo de gobernanza estatutaria, un proyecto institucional claro, con misión, con propósito, con metas claras, con un modelo educativo definido y donde toda la comunidad universitaria de esa universidad esté alineada a ese modelo. Y finalmente un sistema sólido de mejora continua que genere este círculo virtuoso, esta espiral de mejora continua e innovación y que sea totalmente auditable. Eso para mí es un balance, digamos, de lo positivo que tiene esta reforma y de algunas sugerencias que hago para que siga caminando por el lugar correcto. Óptica bastante dinámica, distinta y sobre todo enriquecedora, porque nos da a conocer que, bueno, concluimos de esta primera ronda en que previo a la reforma universitaria, pues como que había una suerte de autorregulación sin un rumbo claro en la universidad pública y era necesario que se tenga en cuenta un punto de quiebre. El otro aspecto que consideramos, estamos compartiendo, es que un trabajo articulado entre distintas entidades, entre el sector público y privado es fundamental, porque solamente de este modo podemos definir y redefinir probablemente qué es lo que se busca en la universidad, y más en nuestro país que, dicho sea de paso, pues ha venido atravesando por situaciones un tanto complicadas en los últimos años. Yo les rogaría que ahora en esta ronda, siendo muy breves, planteemos en 2 minutos escasos, claro está. Sin duda la universidad tiene múltiples necesidades, las necesidades son infinitas, los recursos son bastante limitados. Sin embargo, ¿cuáles consideran ustedes que son los retos de la universidad para poder empezar a situarse
y hablar de este nivel de competitividad que tanto nos exige. No solamente la sociedad, sino el país. Debemos probablemente hacer una autoevaluación y considerar de que nos falta todavía mucho camino por avanzar porque la universidad, y lo hemos visto en estos 3 últimos días, nuestros niveles de producción científica, publicaciones en revistas indizadas todavía no son las que realmente desearíamos y que nos permitan encontrarnos ya pues en los rankings que generen un nivel de expectativa muy bueno a nivel de país. En ese marco, ¿cuáles serían los retos que tiene la universidad al Bicentenario y qué debemos hacer para empezar a retomar o reposicionar a la universidad en aquel sitial que ha ido perdiendo progresivamente? Doctor Roel. Bueno, si vemos nosotros las funciones básicas de la universidad, nos encontramos con bastantes retos y que la verdad esos retos nos van a llevar a un conjunto de planes que tenemos que articularlos. Sin embargo, si nosotros vemos la propia ley universitaria, encontramos ahí una relación de universidades llamadas emblemáticas, y este es un primer trabajo que debíamos de identificar a partir de la intervención de la propia universidad pública, tanto en las diferentes regiones del país, con qué universidades vamos a trabajar para que estas universidades sean referentes. Y entonces, cuando hablamos nosotros de referentes, es en lo académico, es en investigación o en programas de intervención conjunta, porque de lo contrario, un poco que sí estamos fortaleciendo el sistema universitario, pero no estamos nosotros dándole ese espacio a la universidad pública para que esta universidad, en alianza con el propio Estado, con la empresa privada, pueda contribuir y ser agente de cambio. Entonces ahí es un poco trabajar un programa de fortalecimiento con universidades en las diferentes regiones que nos permitan articular programas, proyectos de intervención conjunta y que contribuyan en el marco de lo que significa las líneas, por ejemplo, de investigación establecidas por el propio CONCITEC, por un lado. Pero por otro lado, también tenemos problemas al interior de la propia universidad pública que necesitamos que el ministerio intervenga, como son los instrumentos normativos de gestión, que hay que trabajar allí también. Yo pregunto, por ejemplo, a la universidad pública, ¿qué universidad pública tiene aprobado a la fecha su cuadro de asignación de personal? Y creo que el 99% me va a decir que no. Entonces, ¿qué hacemos para dotar de esas herramientas de gestión a la universidad pública? Y otro tema vinculado a ello, que también tiene que ver con la mejora continua, es justamente la revisión de estos propios estándares del CINEACE y el fortalecimiento mismo del CINEACE o la incorporación de alguna otra institución que permita esa mejora continua en relación a lo que significa la acreditación de los programas profesionales de la universidad. Y por supuesto, estamos convencidos que también allí hay que revisar, por ejemplo, los presupuestos de los diferentes ministerios, porque encontramos Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, por mencionar, con financiamientos para programas de intervención en investigación, en innovación, en tecnología, que a la larga se dispersa. Oiga, ¿y por qué no centralizamos eso y lo trabajamos a partir del ente rector del sistema universitario con la universidad pública? Y entonces generaríamos mayor impacto. Imagínense, en UNSA, por ejemplo, tenemos 28.400 alumnos, somos un promedio de 40.000 personas, y entonces hay todo un talento humano que se puede trabajar y no estar dispersando o participando en diferentes programas que el financiamiento se diluye y no se articula. Entonces, sería pertinente articular esos presupuestos desde la universidad y el Ministerio de Educación. Y un programa ligado a ello también es el problema que hay un trauma que se da entre el alumno que termina la educación básica regular, la secundaria, y el ingreso a la universidad. Nosotros para el año académico 2018, por ejemplo, hemos tenido cerca de 42.000 postulantes para 4.740 vacantes. Los 37.000 alumnos, ¿a dónde fueron? Y todos, sin embargo, pasaron por la academia. Ahí hay una brecha que tenemos que trabajar entre el ministerio y la universidad pública para ver cómo debería ser ese perfil del ingresante y articular la educación básica regular a lo que significa la oferta educativa del sistema universitario. Y por supuesto que estamos nosotros comprometidos desde la universidad pública a trabajar y ser agentes de cambio en lo que implica
la formación integral de nuestros educandos en lo que implica la investigación, la innovación, el emprendimiento, la internacionalización y la responsabilidad social universitaria y, por supuesto, inculcando una gestión transparente, auditable y que sea de acceso a todos los usuarios esta información. Y en eso estamos comprometidos, por lo menos la gestión de lo que somos actualmente rectores en las universidades públicas, y queremos más bien, a partir de ello, que la universidad pública sea vista como una institución que contribuye al desarrollo y sobre todo al desarrollo humano. Muchas gracias. Bueno, mi respuesta es similar a la del doctor Roel Sánchez. El rol de la universidad es el rol académico, de la formación profesional, la investigación, eso es sumamente importante, y también, por lo menos en las universidades públicas, la responsabilidad social, de acuerdo a lo que dice la ley universitaria. Y en ese sentido, nuestra acción tiene que girar en esos lados. Creo que es sumamente importante lo que ya se ha mencionado, volveré a reenfatizar que hay que hacer una triangulación con el Estado y con la empresa privada, y que la investigación que hace la universidad, por lo menos la universidad pública, tiene que ser en relación a poder lograr el desarrollo sostenible de nuestro país. Esa es la ventaja, creo yo, que tiene una universidad pública, que es de todos los peruanos, ¿no? De todos los que pagan sus impuestos, y esa es nuestra responsabilidad importante. Si tengo algo más que añadir es en relación a la carrera docente universitaria, porque creo yo que debemos darle forma. Yo sé que se está trabajando, hemos venido conversando con DIGESU en relación a ese tema, pero creo que la contratación de profesores, como se ha dado en lo que se ha indicado en el presupuesto público aprobado recientemente, no resuelve el problema de la docencia universitaria. En primer lugar, que no sabemos cuántos meses se les va a pagar, solamente aquellos meses donde están contratados para el dictado de las clases, pero muchos de estos profesores contratados son también investigadores o son asesores de tesis. Entonces, ¿en qué se van a quedar los 2 meses que supuestamente no habría el apoyo? Entonces, creo que ese es un tema que deberíamos ver, ya lo hemos conversado previamente con Álvaro Calado. Es la preocupación que tienen muchas universidades públicas con estos contratos de categorías A y B, ¿no? Aquellos que tienen la suerte de poder conseguirlos, porque hay muchos universidades que no han podido llenar esas condiciones, pero aquellos que sí tienen la suerte, pues los contratados tienen esa gran preocupación, ¿no? Debemos darle continuidad. ¿Y cómo lo logramos? Dando pues la carrera universitaria, la carrera docente universitaria, que comiencen desde profesor auxiliar, para que después, a través de los mecanismos que se tienen ya establecidos, asciendan a asociados y a principales, etc. Entonces, esas son lo que quería conversar en esta oportunidad. Gracias. Ok. Para la UPC y para la UPN, y espero hablar también por el sector privado en su conjunto, yo veo 3 retos importantes. El primero es que tenemos que garantizar que el Perú, para el Bicentenario, cuente con el capital humano que requiere para poder desarrollarse y alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Un capital humano que tenga las competencias que está exigiendo el mercado laboral y que además tenga la capacidad de hacer emprendimiento. Entonces, esto se logra con un modelo educativo que sea pertinente y, segundo, haciendo un seguimiento riguroso a cada uno de los egresados y con mucha conexión con el sector, el mercado laboral y el sector productivo, para ir afinando los requerimientos, porque son muy cambiantes. Entonces, primero, aportar a la competitividad del país a través del capital humano que formamos, y es nuestra responsabilidad. El segundo reto, creo que es importantísimo para nosotros, es que tenemos que repensar a la universidad para el futuro. O sea, la universidad del futuro, la universidad no va a ser en 5 o 10 años, va a ir evolucionando muchísimo. La transformación digital está trastocando a la sociedad en su conjunto, está haciendo que cambie todo, y la universidad no está ajena a eso. Entonces no podemos simplemente estar de espaldas a eso, y tenemos que repensar un poco cómo vamos a hacer frente a todo ese cambio tecnológico, cómo va a responder la universidad. Y eso significa cuestionarlo todo y crear un modelo de universidad del futuro que de repente ahora nos saque un poco de los modelos que estamos acostumbrados a ver. Es una responsabilidad
que nos hemos atribuido también. Y el tercer reto es que existan universidades peruanas en los tops rankings internacionales. Tenemos que atrevernos para empezar, tenemos que atrevernos a participar en los rankings. Muy pocas universidades participan en los rankings, que requieren un gran esfuerzo. Hay que atreverse, y si uno no sale muy bien la primera vez, ¿qué importa? Lo importante es saber cómo estoy y poder diagnosticar dónde tengo que hacer un esfuerzo adicional para ir remontando en estos rankings internacionales. De repente mi estrategia de investigación es la más adecuada y tengo que ajustar esa estrategia de investigación. De repente lo que estoy necesitando es proporcionar más información sobre el modelo educativo y las competencias. Entonces, básicamente serían esos tres: aportar a la competitividad del país a través de un capital humano que aporte, ¿no?, al desarrollo del país. Segundo, repensar la universidad para no quedarnos atrás y estar presentes en el siglo XXI con la Universidad del Futuro. Y tercero, atrevernos a competir a nivel internacional. Muchísimas gracias. Consideramos que definitivamente el desarrollo de un esfuerzo articulado nuevamente en esta segunda ronda vuelve a ser un punto neurálgico que nos obliga a pensar al Estado, al sector productivo y también repensar nuestro rol frente a la sociedad. Y creo yo que sí son retos muy importantes, nuevamente repensar a la universidad. El futuro es bastante, valga la redundancia, retador, pero sin embargo debemos estar preparándonos para ello. Obviamente en ese escenario debemos desarrollar la triangulación entre el Estado, la empresa privada y la academia, y con todo lo que ello requiere, ¿no?, para poder realmente contribuir a elevar los niveles de competitividad de nuestro país, porque sin el factor humano, lamentablemente todo lo que se discute termina siendo simplemente un lanzamiento de buenas voluntades sin acciones concretas. Bien, el público realmente ha encontrado, entiendo yo, muy retador, por decirlo de alguna manera, este panel, y ha mostrado sus inquietudes, y esta es planteada para el director general de Educación Superior Universitaria, para Álvaro. La pregunta que formulan es: además de los incrementos remunerativos, ¿qué otras estrategias se viene pensando realizar para mejorar la calidad docente en la universidad? Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, parte de la presentación y de identificar uno de los ejes que teníamos, digamos, el de mejores docentes, tiene que ver con responder a esa pregunta, ¿no? En primer lugar, claro, lo que presentamos tenía que ver con la necesidad más urgente, que era la de atender el tema remunerativo, postergado por un tiempo, digamos, desde hace un tiempo, ¿no? 10, 11 años. Creo que en eso hemos venido elevando un poco el nivel. Creo que la misma ley universitaria ha venido implementando medidas para garantizar también una valla mínima, aunque efectivamente, como señala Mariana, van a haber carreras en donde tengamos más o menos flexibilidad respecto del requisito de los grados, y que tiene que ver con efectivamente tener grado de maestro para el pregrado y de doctor para los doctorados, los posgrados, ¿no? Por un lado, ya hay un camino recorrido, ¿no? No se trata solamente de los digamos, incrementos remunerativos que se han dado, tampoco únicamente tiene que ver con el bono docente investigador que se viene implementando en el último par de años y cuya continuidad está garantizada para el año que viene. También tiene que ver con el trabajo que vamos a plantear y el margen, digamos, de acción que tengamos en la propuesta de modificación legislativa que se está planteando hacia adelante, ¿no? Creo que ese es un marco que nos va a permitir, como señalaba el doctor Alba hace un momento, atender esas preocupaciones de una manera bastante más puntual y atendiendo a las preocupaciones de la comunidad universitaria, tanto pública como privada, ¿no? En la medida en que la ley establecía una serie de requisitos, si se quiere, de manera homogénea
para todos los programas, sin distingo de, por ejemplo, si eran programas de formación artística o si eran programas, como señalaba Mariana hace un momento, digamos, carreras o programas muy innovadores, ¿no? Entonces, a eso se suma también el trabajo que venimos haciendo respecto de la movilidad internacional que presentamos en la presentación justamente, con, digamos, la oportunidad de que los docentes hagan pasantías de investigación en instituciones del extranjero y oportunidades, digamos, para trabajar en universidades top 100, que es lo que ha venido ocurriendo en el marco de los convenios de gestión en el último par de años, ¿no? A esas medidas efectivamente tendremos que evaluar hacia dónde nos llevan las modificaciones legislativas que vienen, las oportunidades que eso nos permitan identificar y el trabajo que hacemos siempre para la formulación no solo de políticas sino de instrumentos normativos de la mano con privados y públicos, ¿no? Es una práctica de buen diseño de política, de buen diseño de policy, sentarnos a la mesa a diseñar de manera conjunta esas propuestas. Bien, muchísimas gracias. Ahora se formula la siguiente pregunta para el doctor Roel, que creo yo ya la ha abordado de alguna manera, sin embargo, señala lo siguiente: ¿qué acciones podría emprender la universidad pública para lograr contar con más docentes investigadores que puedan disfrutar los beneficios de la bonificación del docente investigador, doctor? Bueno, ahí lo que nos queda es, por un lado, darle todas las facilidades de caso a nuestros docentes, porque hay requisitos. Ustedes verán que no se trata solamente de un reglamento que puede elaborar la propia universidad, sino se trata de los estándares mínimos que plantea CONCITEC para considerar qué docente se incorpora como docente Regina, que es la base por la cual el Ministerio de Educación transfiere los fondos. Entonces, lo que podemos hacer es, por un lado, dar todas las facilidades del caso para que nuestros docentes puedan cumplir un requisito que es medio complicado, cuál es el de la publicación, por ejemplo. Entonces, como política universitaria, la propia universidad sí puede financiar esas publicaciones, puede motivar para que nuestros docentes puedan publicar y, obvio, en esa perspectiva, nosotros, por ejemplo, una experiencia de San Agustín, a partir de la iniciativa de nuestro vicerrector de investigación, hemos dicho, docente de la universidad que necesita exponer, llevar una ponencia, un artículo de su investigación a un evento internacional, se le financia todo, con la única condición que en el plazo de un año máximo se comprometa a presentar de que su publicación ha sido aceptada en una revista indexada y va a ser publicada como tal. Caso contrario, se le procede a descontar todo el financiamiento. Bajo esta modalidad tenemos más de 140 docentes que ya se han beneficiado el año anterior. Y eso quiere decir que este año sale su publicación y entonces van a cumplir el requisito de la publicación en revista indexada que plantea CONCITEC como experiencia. Pero la política creo que depende ya del propio Consejo Universitario y de cómo plantea la estrategia la propia universidad para garantizar este incremento, porque es una situación bien delicada. Por otro lado, hay que asociarnos también con investigadores internacionales que publican o asociarnos, como en el caso nuestro, por ejemplo, formamos parte de la red IDI, donde hay más de 450 investigadores Regina y estamos trabajando con ellos las investigaciones y facilita rápidamente la publicación. Y finalmente, para cerrar ya el panel de discusión, va dirigido a Mariana. Básicamente, me parece que ya lo has abordado, pero lo acotamos en un tema más específico. ¿Cuáles son los retos pendientes que tiene la reforma universitaria con relación a la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Cuál es la opinión que merece esta pregunta desde el enfoque privado, Mariana? Así es. Justamente yo creo que una de las acciones más efectivas para mejorar un sistema, y llámese cualquier sistema, incluso el de sistema de calidad, es transparentar la información, es transparentar lo que realmente está ocurriendo, trabajar con indicadores. Y yo creo que el sistema educativo responde a la misma realidad, es decir, lo que se requiere es transparencia. Yo soy una de las impulsoras del portal Ponte en Carrera,
justamente porque creo en que la transparencia finalmente termina teniendo un efecto muy positivo. No solo el portal fue diseñado para que el estudiante y la familia pudiera tener información mucho más clara y más confiable acerca de la decisión que está tomando con respecto a qué universidad y qué carrera seguir, sino que además hemos visto a lo largo del tiempo cómo eso ha generado una sana competencia entre las mismas universidades que, al verse reflejadas en sus resultados, han comenzado a actuar de manera voluntaria para ver qué está pasando, por qué mis egresados no están tan bien colocados en determinadas carreras, y han comenzado a diagnosticar su realidad y han empezado a implementar medidas para que sus egresados comiencen a figurar en mejores posiciones. Entonces yo sí creo que es importante, por eso también creo que es importantísimo que este sistema que se va a diseñar sea único, que sea hecho con criterios objetivos, que sí creo que todos nosotros debemos comprometernos a colaborar en dar la información a este sistema, porque creo que nos vamos a beneficiar recibiendo como retorno una idea más clara de lo que realmente está pasando en el sistema. Yo apuesto por la transparencia de la información. Y en cuanto a la rendición de cuentas también, la UPC y la UPN publican sus estados financieros y está todo, digamos, es disponible para cualquier persona que lo quiera ver. Entonces, porque creo que uno debe ser justamente transparente y rendir cuentas con respecto a la responsabilidad que uno tiene frente a a la sociedad y a las personas a las cuales sirve. Bien, yo quiero pedir a todo el público un fuerte voto de aplausos para ese panel de lujo que nos ha acompañado el día de hoy. Gobierno del Perú. El Perú primero.